Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, algo cansado. ¿Usted cómo anda? Bien, bien, bien. También un poquito ahí cansado, pero bien. ¿Qué tal tus cosas? ¿Por qué estás cansado? ¿Tarea, mucho trabajo? Abajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos fuiste al instituto el otro día? Sí, era yo. Ah, bueno, sabes que yo no te reconocí porque nunca te vi la cara. De hecho, a la mayoría no les vi la cara nunca, así que por eso es que no te ubicaba, no te conocía de vista. Pero por Zoom nos vimos creo que 2 veces, creo. ¿Sí? Mira, no me acuerdo, porque todas las veces que tuvimos clases, no recuerdo si habían activado la cámara. Creo que la primera vez le pedí y después nunca más. Y no, después me reolvidé entonces. ¿Cómo te estuvo Las yendo? primeras dos sí ya tenía la cámara. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo te estuvo yendo con el práctico pasado de excepciones? Creo que bien. Sí, lo terminé. ¿Sí? Ah, genial. Hola Lucas, ya lo vamos a... ¿Cómo Hola, estás Lucas? ¿Todo bien? todo bien. Qué bueno. ¿Cómo estuviste con el práctico? Bien, avanzando. Genial, buenísimo. ¿En qué punto te quedaste? Hola Maxi, Hola. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ahí pongo los auriculares. Ahí está. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te estuvo yendo Maxi en el práctico? Bien, pude avanzar. Genial, ¿en qué punto te quedaste? Uy, no me acuerdo, es que no lo tengo en esta compu. Ah, Tuve que. Tengo que usar esta la laptop porque mi mamá está utilizando la otra. ya, ya. Fíjate si lo puedes, si puedes conseguirlo así, mostramos cada uno un ejercicio que hizo, como para hacer un repaso también, dale. Mm, Bueno, ahí intento. Dale. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Profe, ¿Cómo va? hola. A ver, ¿dónde estoy? Te escucho muy bajito. A ver.
Vamos a ver acá. Gonzalo se está sumando recientemente a nuestro grupo porque, bueno, él estaba cursando haciendo el curso presencial y bueno, por cuestiones de tiempo y demás no lo pudo hacer, así que va a estar con nosotros a partir de ahora. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buen día. Bueno, bienvenido. ¿Estás sin micrófono, Sergio? Gonzalo, una preguntita. ¿Hasta qué punto llegaron a ver con el profe en el aula La última clase vimos programación respecto a los objetos. objetos? Sí, Ah, bien, 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 bien. Bueno, esa es la clase de hoy. Nosotros vamos un poquito más atrasados porque un día hicimos una clase, digo, hicimos repaso de los temas que veníamos viendo y como que tomamos esa clase para eso, para ponernos al día. está bueno, profe, porque la verdad que esa es una clase que cuesta, así que bueno, que me sirva para tener otra experiencia, otra, otra lectura de parte de usted y poder aprender un poco más, ¿no? Porque la verdad que este tema es un poco más complejo. Sí, exactamente. Y como también rompe un poco el esquema, la estructura en la que veníamos trabajando, por eso es que es importante ir despacito. Bueno, ¿cómo les estuvo yendo, chicos, en el práctico pasado? Me gustaría que podamos hacer un repaso y que, bueno, vayan mostrando los ejercicios, a ver cómo lo han hecho. Así que el que tenga el ejercicio 2 puede ser, porque el uno creo que lo hicimos en clase, que si lo pueden mostrar, ¿les parece? Sí, sí. Bien, bueno, ya que respondiste, Lucas, ¿vos lo tenés al ejercicio 2? Sí, sí lo tengo. Bueno, compartí pantalla, entonces sí nos explica cómo lo resolviste. ¿Dale? Ahí comparto. Dale. Como un poco el cosa para que sea completo. No tengo permiso, por favor. Ahí tengo permiso, permiso, por favor. Ahí está. Ahí. Ahí se ve bien. Sí, sí. El primero, el segundo era el que tenía que hacer que pedir los números, ¿no? Y tenía que retornar el resultado. Acá no sé por qué se me borró, creo que siempre lo borré cuando estaba moviendo. Bien, ¿te acordás qué había que hacer en ese ejercicio? Había que, ahí lo leo el enunciado. Un problema con suma. Un problema común cuando se pide que el usuario ingrese valores numéricos es el ingreso de texto en vez de número. Cuando intente convertir el input a un int, se encontrará con un value error. Escriba una función suma que pida dos números, los sume y muestre el resultado. Capture el value error si se da y muestre un mensaje de error. Entonces lo que había que hacer era em,
había que llamar a la función suma y esa función tenía que llamar a dos números. Si los dos números ingresados eran, así era, perdón. Si esos dos números ingresados eran números, no daba ningún error y sumaba. Si es que daban algún error, tenía que dar un mensaje de error, que en este caso este mensaje de error. Y si lo corro, como para ocultar esto. Mm, ahí está. Ahí lo corro, profe. Dale. No sé por qué no me deja correrlo. Ahí comando, paleta de comando. ¿Este? No. Creo que no estoy dictando el Python. A donde dice run, acá arriba. ¿Dónde? Ah, sí, ahí en la Claro, parte no superior. te aparece el triangulito verde Claro, arriba a la derecha. ¿Viste ahí donde dice File, Edit? sí. Bueno, anda hasta Run y Ah, ahí está. en, no sé si te va a dejar correr. Eh, Rumble. ¿Esto será? Sí. Ah, eso, me salió lo mismo. ¿Se actualizó el Visual Code? es raro, a ver. Sí, sí, me salió lo mismo. Era como que le tenía que dar permiso al archivo para que ejecutara. Pone trust, el primero. Bueno, Ahí está. Y Python Start. Y ahora no me aparecen los números. pone para Ahora, correrlo de vuelta. fíjate ahí ahí que te aparecen unos menús arriba, en la parte superior, en el medio. Ponele ahí en stop, ¿En dónde? en la parte superior. Ahí Sí, está, ya desapareció. ahora me aparece un error entre las comillas. Es porque le pusiste ahí con... ¿No porque pusiste comillas dobles? ¿No? No. Son triples. Único escala. Una 54. Voy a hacer algo. Voy a cortar esto. Ahí está. Ingreso un número A y si ingreso un número cualquiera, uno y por ejemplo en vez de 2, nombre A is not defined. Te dice que A no está definido. Sí, ¿No es que no estás retornando nada? en línea 18. Ah, ya. Y acá tengo que imprimir. Claro, tenés que llamar a la función. Sí. Ingresa A, 2, 4.
Y no sé por qué me pide volver a imprimir. Esa parte no veo. ¿Te sigue pidiendo? Sí, me pidió varias veces que ingrese que ingrese 2 veces cada uno. Pero no hay ningún way, nada. Mm, Quizá apretaste 2 veces. A ver. Sea 3, 5. ¿Ve? Me pide que Ah, ingrese, sí. Mm, pero no hay ningún way. ¿Será porque se que ejecuta la función primero y después esto? Claro, ¿sabes qué? Me Es parece, porque en el try pusiste pido, lo llamaste a la función. En claro. else la volviste a llamar, o sea, la estás llamando 2 veces, creo. Mm, Sí, sí, en sí. el... Acá en el else tendrías que poner ahí qué es lo que querés que se haga. Y En realidad, este... en el try, ahí es donde vos escribís la operación donde vos pensás que se puede dar el error. ¿Sí? Así sería. No. Yo no lo tengo acá, pero, o sea, no, porque mi mamá A se me ver, fue, a no me ver, dejó, déjame yo. pero si no me equivoco, yo metí la función dentro del try. Claro. A ver, Entonces, yo apenas ponía, o sea, supongamos que yo pongo el A y le ponía una letra, automáticamente no me dejaba, porque ya sabía que tenía que volver una suma. No, pero lo más raro es que esto me estuvo andando. Ay, no sé. Porque yo lo... Por eso antes los probables precisos. A ver. Ahí me salió el error, Mm, pero no me da... valor. A ver. En todo caso sería... claro, ¿sabes qué? Que el tema Copiar es esto. la indentación, que el try tiene que estar dentro de la función, no afuera. ¿Entendés? ¿Ah, sí? Claro, el try tiene que estar dentro de la función. Yo creo que yo lo puse al revés, yo puse la función dentro del try, creo. Pero yo ya he puesto si no... Pero a lo mejor no funcionaba, no sé qué cambio le hice. Claro, yo lo puse adentro porque eh, tiene que pasarlo entero y no me dejaba pasar un string entero. A ver, Claro, claro, no me deja pasar una letra a entero, entonces mandaba un Else también error no tiene que estar dentro de apenas la ingresaba. Ahí está. ¿cómo cómo decís, Gonzalo? else y ese no tiene que estar dentro de la indentación. Claro, tiene... Try, están todos Sí, afuera. sí, sí. Ahí, Vea, ahí me funcionó. a ver, Ahora no sé qué pasó. bueno, déjame un ratito que te muestre. Ah, sí. Eh, mira, hoy dejé de ser host, así que vos lo que me vas a tener que habilitar a mí porque yo no puedo compartir pantalla. Hacer operador. Ahí está. Ahí está, gracias. Bueno, te muestro. A ver, quiero ver en qué esto. Bueno, fíjense, yo defino la función, ¿sí? Le paso esos dos parámetros y el try está adentro. ¿Lo ven? Sí. Entonces, comienzo esa prueba, ese intento, y acá es donde hago esa operación donde yo puedo deducir que se puede producir un error. Entonces digo, en resultado voy a guardar la suma de estos dos valores que yo convierto a tipo entero. ¿De acuerdo? Y ahí viene la excepción, donde yo voy a capturar ese error durante la ejecución y que va a ser de este tipo de valor, o sea, un error de valor.
Entonces, si se produce un error de valor, quiero que se imprima este cartel. Algún valor ingresado es incorrecto. Si no se produce un error de valor, por eso aparece este si no, que se imprima la suma resulta y el número que guarda la variable resultado. Y termino la función retornando un mensaje de culminación. ¿De acuerdo? Así es. Por eso es que no te funcionaba, Lucas, porque tenías El constante, claro. estaban afuera, ¿entendés? Entonces, a ver, Claro. voy a correr esto. A ver, voy a agrandar mi pantalla también para que puedan ver. Ahí se va a agrandar, esperen un ratito. Bueno, ingreso el primer número, no sé, 3, y bueno, después ingreso una letra, y me dice, ahí está el cartel, ¿ven? Algún valor ingresado es incorrecto. Y me aparece el mensaje de terminó. ¿De acuerdo? Bueno, y ya se me ejecuta otra función de abajo, por eso es que me pide ingresar un archivo. Pero así es. ¿Se entiende? Sí, ahí lo puedes solucionar. También la otra que hice es que se fije en el ingreso de los números. Claro, bien, bien. Pero esto es lo importante que tengamos en cuenta, que la operación que yo a priori puedo pensar de que va a fallar o a donde puede ejecutarse algún error, está dentro del bloque try, ¿de acuerdo? Sí. Y después las excepciones que yo quiero capturar. Bien. A ver, Maxi, ¿tenés algún ejercicio? ¿Pudiste recuperarlos? No, es que mi mamá tiene una reunión de Zoom. Ah, bueno. Bueno, no importa, no hay drama. No me acuerdo. Pero sí, Sergio, más o menos me acuerdo de algo como lo dice. bueno. Sergio, ¿tenés el ejercicio 3? Creo que me pusiste en el chat algo. No. Bueno, Claudia, ¿pudiste hacer algo con este práctico? Profe, no, tengo mal la computadora, me anda súper mal. Creo que voy a tener que llevar a que le hagan de nuevo el Windows. Yo mandé ahí una fotito de lo que me salió hace rato para conectarme acá. Me salió en el grupo, mandé la imagen en el grupo. Ah, sí, 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 la vi. Bueno, Voy a tener que buscar a alguien para que me la arregle. sí, sí, porque lo vas a necesitar. Eh, bueno, no sé, Gonzalo, ¿vos tenés algún ejercicio de ese práctico que quieras mostrarnos? Como para ver cómo te fue con eso también. No, de ese no. ¿Cómo? De ese no. No te escucho bien. Dice De que ese de ese no. tráfico, de ese práctico no. Ah, del práctico ese, ¿no? Bueno. Lucas, ¿tenés otro ejercicio? Cristian, ahí me falta Cristian, ¿cierto? Cristian, ¿tenés el ejercicio 3? Así nos mostrás cómo lo hiciste. Sí, no me Dale. funcionaba la teclita para activar el audio. Ah, bueno, mostrarnos cómo lo hiciste, dale. No, no me deja compartir pantalla. Ya eso. Ahora sí te Ya. deja. Ahora sí.
el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 decía Lo mismo que el suma, 2, pero en una suma suma robusta. robusta. Encierre su código del ejercicio anterior en un ciclo while para que el usuario pueda seguir ingresando números incluso si se equivoca. No, ¿sabes qué? Mostrame el ejercicio 4. ¿Lo hiciste el de los perros y gatos? Sí, era más o menos lo mismo el 3, pero metido en un while. Sí, 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 sí. ¿Hiciste el ejercicio 4? Mostrámelo mejor. Mostranos. Ahí tenías que trabajar con archivos de texto. Print. Bueno, a ver, explícame qué hiciste primero. Explícanos. Tenés el audio desactivado por las dudas. ¿Me escuchás, Cristian? Ahí está. Sí, tengo problemas con el Zoom, se me movió por ponerlo en la pantalla completa, se me movió y no sé, se me puso raro. No Bueno, encontraba cómo poner el audio. bueno. Bueno, el, ar- el ejercicio solo decía que cree dos archivos de texto con nombres de perros y gatos y, y que los y que si no me y que ponga un mensaje si no se encontraba. O sea, en caso de que existe el problema de file not found error, le pongo un mensaje. Y después decía como dice, que muestra un mensaje de ayuda. A ver, acá dice, encierra su código en un bloque, try except de manera que se capture el error file not found error y se muestra un mensaje de ayuda si algún archivo no existe. Mueva alguno de los archivos a otro directorio en su sistema y pruebe el bloque except. Bien. Ay, no. Y bueno, eso, acá tengo acá abrí los archivos en el Sí. try. En el S me detectó el error y me sale y sale el mensaje que no se pudo abrir uno más archivos. Ajá. Y si se llegan a abrir, se imprimen. Claro. Los lees y los guardas en dos variables, ¿verdad? Distintas. Sí, son distintas. Y los imprimís a los dos. Y luego los terminas cerrando. Y Ok. los cierro. eh, y ahí, cuando lo cargaste la primera vez, te dice de que no se pudo abrir un archivo. O sea que sí te funcionó esto de capturar ese error de apertura de archivos, ¿verdad? Exacto. Ahí para que funcione tengo que moverlos a otra carpeta. Bueno, a ver, mostrame eso y hacelo. Ahí los estoy buscando. Acá está.
Oh, ahí están. Como perros y gatos, ahí están los nombres. Michifus, Garfield, Stray Cat, Scooby, Duck, Huesos. Ahí. Ah, me salen juntitos. A ver, ya lo arreglo. Claro, tendrías que poner un barra N ahí. Mm, Listo. Ahora sí. Bien, buenísimo. ¿Se entendió, chicos, el tema este de excepciones, de capturar errores, la funcionalidad que le podríamos dar? O sea, no es, además de poder saber qué ocurre cada vez que se producen errores en nuestros programas, ya sea por sintaxis, por o sea, no saber escribir bien los códigos, no acordarnos de cómo son los comandos, y también esto de los errores de ejecución, más allá de poder saber qué es lo que está pasando con nuestro programa e identificarlos, es también para poder emplearlos a fin de que, perdón, hay mucho ruido, a fin de que nuestro programa sea más, por decirlo de alguna manera, amistoso con el usuario y poder ser, bueno, tener esa, de poder darle un mensaje más amigable al momento de que ocurra algún error, ¿sí? ¿Alguno le quedó dudas? Había un ejercicio que decía que tenían que, a ver, se los voy a mostrar, por si les llega a surgir algún inconveniente. Cristian, necesito que me hagas host para poder compartir pantalla, gracias. Ahora sí. Había un ejercicio que decía que nosotros teníamos que trabajar, bueno, hacer un programa y luego como dar un error silencioso. ¿Lo llegaron a hacer a ese? No, pero creo que deberíamos poner en lo que hace en el Edge de un print sin comillas, me imagino, en comillas sola. Em, Yo, mm, yo solo puse una variable que no se imprime. Bien. ¿Alguien más lo hizo de otra manera? Bueno, ¿saben cuál es un comando útil para esto? Es este, esta función, este comando pass. Es una sentencia que nos sirve a nosotros para no hacer nada. O sea, si nosotros no queremos que se ejecute o que se haga alguna acción, directamente le damos a esto y justamente va a producirse eso, no va a hacer nada el programa. En el caso de que nosotros dejemos aquí sin darle alguna sentencia, nos va a producir un error. Por eso es que algunos imprimieron en blanco, otros pusieron una variable que no se imprime, pero si yo quiero que no se ejecute nada, que el error pase desapercibido, en este caso que era el ejercicio, puedo usar esta función pass, que como bueno, les vuelvo a repetir, no hace nada. Me permite a mí no ejecutar no realizar ninguna operación, ¿de acuerdo? Simplemente el programa continúa, ¿de acuerdo? Ese era el ejercicio 5. Bien. Que era,
creo que es usando los mismos archivos. Sí, es con lo de Era con Perro y lo Gato. mismo sin mostrar el mensaje de error. Ok, a ver. Vamos a correrlo. Me voy a comentar lo anterior. Bien. Ahora sí. Bueno, fíjense que aquí es lo que vimos la clase pasada. Importamos esta librería para poder usar las funciones que tiene ella, de tal manera que nos ubiquemos en el directorio actual, donde, o sea, donde tenemos nuestro archivo de trabajo, este .py, y también donde se encuentran los archivos de texto. ¿Ok? Luego, fíjense que lo que hice acá yo es pedir al usuario que ingrese los dos archivos. Noten que acá solo les pido el nombre, luego les concateno a esos nombres el .txt, ¿de acuerdo? Para trabajar así con el nombre del archivo y darle este .txt para usar la función open para trabajar con archivos. Lo hago con el archivo 1 y con el archivo 2. Y ahí es donde comienzo este trabajo para atrapar excepciones. Dentro, fíjense de nuevo, dentro del try es donde comienzo estas funciones, creo estos objetos G y P que abren los archivos, y en el caso de que se ocurra algún error de apertura de archivos, entonces lo atrapo aquí, tiene que ser de este tipo, como decía Cristian, file not found error, y en vez de dar un mensaje, simplemente que el programa continúe, ¿de acuerdo? Que no muestre nada, no haga nada, ¿sí? Y que tampoco tire un error gigantesco, simplemente que pase desapercibido. Si no se produce ningún error, entonces que lo imprima a cada archivo, los muestre y que cierre a ambos archivos. ¿Sí? Entonces yo lo voy a correr. Y acá. Creo que se llaman perros y gatos. Ya me voy a fijar. A ver. Perros. Gatos. Ahí está. ¿Lo ven? Estos son este es mi archivo de perros. Hasta aquí. Y este es mi archivo de gatos. Y en fin, si es que, bueno, vamos, en vez de cambiar algún archivo, voy a comentar esto para que no me ubique ahí en el directorio actual, de manera que me dé un error. Y vuelvo a correr el programa. Ingreso los archivos. Y no me dice nada, ¿lo ven? O sea, directamente pasa desapercibido. No me indica ningún tipo de error ni algún problema de ejecución. ¿Se entiende cómo se trabaja con excepciones? Sí. Gonzalo, ¿cómo vas? Sí, algo entendí, profe. Bueno, si tienen dudas, si les queda algo en el tintero, avisen, díganlo, así lo podemos resolver juntos, ¿de acuerdo? Bueno, el tema, como nos venía adelantando un poco ahí Gonzalo, el tema de hoy son las excepciones.
perdón, objetos. Cómo trabajar con este paradigma de la orientación a objetos. Aquí está la presentación. Bueno, ¿recuerdan que al principio, en la primera clase, nosotros habíamos mencionado esto de, bueno, cuando hablábamos del lenguaje de Python, hablábamos de los distintos, de que Python es un lenguaje de programación multiparadigma, es decir, que tiene diferentes y varios tipos, varios paradigmas para poder programar, para realizar la programación. Y como nosotros veníamos viendo, hasta aquí nosotros, si ustedes se ponen a pensar, veníamos trabajando con una forma estructurada. Bueno, ese es un paradigma, un modelo a seguir, una forma de poder realizar nuestra programación, ¿de acuerdo? Y una de esas era esa forma estructurada en la que nosotros veníamos trabajando. Fíjense que lo que hacíamos era esto de trabajar y de comenzar a programar y de que nuestra estructura sea así, de forma secuencial, y que una sentencia se escriba debajo de la otra y que vaya ejecutándose así nuestro programa. ¿De acuerdo? Otra de las formas, otro paradigma con el que ya trabajamos también es el paradigma funcional, que hacíamos todo manejando como funciones, cada cosa, de manera que todo dependía exclusivamente de los parámetros iniciales. Y ahí hay, fíjense aquí en esta figura, donde recuerden que teníamos como entrada de las funciones los parámetros, luego en el cuerpo de la función teníamos el proceso o la subrutina que se llevaba a cabo según nosotros ejecutábamos y hacíamos. Y por último teníamos esa salida, que recuerden que podíamos tener un retorno a la función, podíamos incluso no tenerlo y simplemente imprimir mensajes que den información al usuario. Bueno, y en cuanto a esta programación orientada a objetos, tiene la idea de seguir un modelo, un ejemplo al cual nosotros no estamos acostumbrados. Y en realidad, en cuanto a programación hablo, ¿no? Pero en cuanto a la vida cotidiana, sí. En cuanto a cómo movernos en el diario andar, en cuanto a clasificar, en cómo tratar a las cosas, sí podemos darnos una idea de qué se trata. Y tiene esta idea de tratar a las cosas como objetos y que esos objetos van a tener sus características, ¿de acuerdo? Cada objeto que nosotros creemos va a caracterizarse por dos cosas en general: por la información que contengan, o sea, los datos, y por las operaciones que se puedan llegar a realizar con esa información contenida en ellos. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Entonces, Sí. un objeto, más que una colección de objetos, se trata de una colección de información que me va a hablar del estado de ese objeto y que se relaciona a la vez con las operaciones que puede realizar ese objeto, es decir, con las funciones que puede ejecutar, que puede hacer ese objeto de acuerdo a los datos que contenga. ¿Sí? Entonces, como idea general, tengamos presente eso. Un objeto tiene estas características: contiene datos, o sea, información, y también en él contiene operaciones que puede realizar. ¿De acuerdo?
Bueno, ahí está la definición. Es una entidad que posee un comportamiento y el comportamiento está dictado por lo que es capaz de realizar. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra base. Algo también importante que tenemos que tener en cuenta es esto del mensaje, porque con lo que nosotros vamos a trabajar son objetos y estos objetos se van a comunicar entre sí, ¿de acuerdo? Ellos van a estar interactuando entre sí a través de mensajes. Y eso justamente es la comunicación entre un objeto emisor y otro receptor. Esa es la forma en que nuestros objetos van a interactuar a través de mensajes. Esta definición, estas dos definiciones van a ser vitales para trabajar con este paradigma, que es el método. Método es el procedimiento a seguir para responder un mensaje. O sea, los métodos van a ser aquellas operaciones que nuestro objeto pueda realizar. ¿Sí? Son las funciones que va a realizar nuestro objeto, las funciones que nosotros vamos a decidir que queremos que ejecute. Y en cuanto a los atributos, son las propiedades del objeto, es decir, las características que van a identificar a mi objeto, que van a caracterizarlo. ¿Sí? Lo van a identificar. Miren, este es un ejemplo sencillo, pero bastante que nos va a guiar a poder entender. Fíjense, supongamos que tenemos un objeto auto, ¿sí? Este auto, el cual va a tener sus características y también las operaciones, las acciones que puede realizar el objeto. Como atributos puede tener el color, la velocidad, las ruedas y el motor, entre otras muchas, ¿no? Y en cuanto a los métodos, a estas operaciones que es capaz de realizar, fíjense que dentro de ellas se encuentran que arranca, el frenar y esta acción de doblar, ¿sí? O sea, noten esta característica, esa diferencia que se hace en cuanto a los atributos de un objeto y en cuanto a los métodos de un objeto, porque es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? De manera que los objetos con los que trabajemos, que nosotros creemos, van a contar con sus atributos y sus métodos, sus operaciones para realizar. Otra definición importante son las clases. Una clase es una especificación genérica para un número arbitrario de objetos similares. O sea, que una clase me va a dar como una planilla, ¿sí? Una planilla con las especificaciones de objetos, ¿sí? De un grupo determinado de objetos. Por ejemplo, si pensamos en la clase auto, lo pensemos así, una clase auto, esta clase va a definir justamente a los autos y tiene sus especificaciones, como, no sé, que tengan 4 puertas, no sé qué otras características que tienen puntualmente los autos. No sé, tienen un motor, tienen, no sé, una marca, entre otras muchas cosas, ¿sí? Bueno, eso es una clase. Es como una planilla que va a especificar, que va a identificar a un grupo determinado de objetos, ¿sí? Es como, lo podemos pensar también como una fábrica que produce tantos objetos como se quieran. O sea que nosotros podríamos crear una clase
de cualquier tipo, y ahí dentro de esa clase podríamos crear los objetos que nosotros queramos, cualquier cantidad de objetos que necesitemos. Fíjense, un objeto se comporta de una manera especificada en una, perdón, un objeto que se comporta de una manera especificada en una clase se llama instancia de esa clase. ¿Sí? Podríamos pensarlo como una variable que se crea dentro de una clase. Esto de instanciación se trata del mecanismo de creación de un objeto a partir de una clase. Se trata del mecanismo de creación de un objeto a partir de una clase. Por ejemplo, miren este cuadrito que es interesante. Yo tengo una superclase, una clase padre, que la llamamos vehículo, dentro de la cual voy a tener las clases hijas, podríamos llamar, o subclases, como taxi, autobús y tranvía. ¿Sí? Subclases. Y cada clase que yo cree, fíjense que va a tener cualquier cantidad de objetos. En este caso, fíjense que los objetos son taxi con cierta matrícula, taxi matrícula MDE, tanto, y así. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es esta orientación, esta programación orientada a objetos, también es importante destacar lo que es esta característica de la herencia. Fíjense que la herencia es la habilidad de una clase de definir el comportamiento y la estructura de datos, o sea, esos atributos de los que hablábamos hace un rato, de sus instancias como un superconjunto de otra clase. O sea, simplemente se trata de heredar de la clase, de una superclase o clase padre, todas las características, todos los atributos y los métodos a una clase hija, ¿sí? Eso es herencia, como una clase hija va a tener todos los métodos y todos los atributos que contenga la clase padre. Eso es básicamente cuando a lo que hacemos referencia cuando hablamos de herencia, ¿sí? Mediante este mecanismo se puede crear una clase, o sea, una subclase, a partir de otra, heredando todos sus métodos y atributos, los que a su vez pueden ser redefinidos, hablando de este refinamiento. Pero, bueno, acá entra un poco también lo que veníamos diciendo hace un rato, esto de que los objetos interactúan entre sí. Y que lo hacen a través de mensajes. Bueno, toda esa información también se la puede transmitir de una clase a otra, ¿sí? Y cuando se hace eso, se dice que una clase hereda de otra sus características. Fíjense que puede ser una herencia selectiva, o sea, que una subclase hereda directamente de otra, de una superclase, o también puede darse la herencia múltiple, es decir, que una subclase o una clase hija hereda de más de una clase padre. ¿Sí? Vean este ejemplo. Cuenta bancaria, que es la superclase, y de la cual van a heredar no una clase hija, sino dos. Fíjense, caja de ahorro y cuenta corriente. Son subclases o clases hijas de esta superclase o clase padre llamada así cuenta bancaria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esta es una clase, una herencia simple. Sí. Esta es una herencia selectiva y esta es una herencia múltiple cuando de varias superclases heredamos características, métodos y atributos en
en otra clase, en una clase hija. Un poquito más de esto, fíjense. Entonces, supongamos que yo tengo como una clase que creé para trabajar con personas, ¿sí? Con sus características, no sé, qué puede tener, algo que sea relevante como personalidad, edad, no sé, sexo, entre otras cosas, que esas características las pueden heredar y las necesite en otras subclases como ser alumno y ayudante, ¿sí? Como ejemplo nada más. Bueno, esas características, las características de la clase persona, quizás las necesite acá y por eso las heredo. Quizás las necesite aquí en la subclase alumnos y por eso la heredo. Heredo las características que contiene esta aquí en la subclase alumno, y hay una subclase también que hereda de estas dos, ¿sí? Y de la cual con la cual puedo trabajar para realizar operaciones de manera específica. ¿Sí? Acá, bueno, este es un gráfico para que lo podamos entender. La clase alumno hereda los atributos y métodos de la clase persona. O sea, esta es la clase persona que contiene, por ejemplo, acá esta circunferencia, esta pelotita, y alumno, que la contiene a toda. Bueno, alumno también va a contener a esta, ¿sí? Va a heredar esa pelotita como una característica. No importa si por ahí no quedó tan claro, ahora que veamos la parte del código, lo vamos a entender y mucho más con ejemplos, ¿sí? Así que ahora les voy a compartir. Uy. Bueno, compartimos pantalla. Estaba viendo el mensaje que mandó Gonzalo. Me dijo que se retiraba. Bueno. Fíjense aquí. Vamos al comienzo. ¿Están todos conmigo? A ver, díganme. Sí, profe. Sí, profe. Estoy acá. Bien. Bueno. Entonces, fíjense. Comienzo creando una clase. Fíjense la sintaxis, ¿no? Yo quiero crear, como les mostraba en el gráfico, una clase de auto, ¿sí? Una clase coche en este caso. Noten que es como una convención que se ha hecho de que cada vez que yo defino una clase, las palabras tienen que comenzar con mayúscula, ¿sí? Por eso lo puse aquí a la C en mayúscula. Bien, entonces comienzo a crear esta clase llamada coche, y dentro de ella voy a hacer esta abstracción de los objetos que yo deseo tener en cuenta y también las funciones que deseo especificarles, ¿de acuerdo? Fíjense, acá hago la abstracción de los objetos de esta clase coche, y para eso la función, la clase que yo voy a necesitar usar es esta, una clase especial, un método especial, mejor dicho, que es así, guión bajo, init, y después le siguen otros dos guión bajo. Sí, bueno, este método especial, porque es un método especial de lenguaje, me va a servir a mí para poder justamente inicializar una nueva instancia, ¿de acuerdo? Comenzar a crear una nueva instancia.
Entonces, fíjense, defino esta inicialización que va a tener como parámetros todos los objetos que yo quiera, perdón, todos los atributos que yo quiero que tenga mi clase, ¿de acuerdo? Este primer parámetro, también por convención, se lo llama así, self, que, bueno, tiene la idea de caracterizar el yo mismo, ¿sí? O sea, eso es lo que significa o quiere decir eso. Yo mismo, bueno, el primer parámetro tiene que ser un objeto que nosotros creemos que por convención se lo llama así. Siempre se lo llama de esta manera, self. Le podemos dar otro nombre, pero lo tomemos como se viene trabajando. Entonces, este parámetro es el con el cual yo voy a trabajar en todo mi programa, ¿sí? El resto de las variables, entre comillas, que yo ponga aquí entre sus paréntesis, van a ser esos atributos que quiero tener en cuenta y que caractericen a mi clase, en este caso, mi clase coche. Fíjense que no es cualquier cosa, sino que como yo creé una clase coche, lo que voy a tener en cuenta y uno de sus atributos o características es gasolina, la gasolina, ¿sí? Y creo, le doy ese atributo porque es con el cual yo voy a trabajar en el programa. Bueno, fíjense, entonces defino esta inicialización, esta instanciación, y aquí le digo self, que es mi primer parámetro, ¿sí? Self.gasolina, y le asigno el valor que va a guardar gasolina. ¿De acuerdo? Self.gasolina, le voy a asignar el valor que va a ingresar el usuario aquí, que es gasolina, ¿sí? El primer parámetro. Este parámetro, cuando ya lo vayamos a llamar esta función, no lo toma en cuenta, sino que este es más para que nosotros podamos trabajar aquí en el programa. Entonces, self.gasolina, fíjense que la sintaxis es parecida a cómo veníamos trabajando con archivos, ¿se acuerdan? Que una vez que creamos, por ejemplo, el archivo y lo guardábamos en un objeto, no era una variable, sino que creábamos un objeto, o sea, usábamos la función open, abríamos el archivo, lo guardábamos en un objeto, y de ahí, si queríamos abrirlo, hacíamos, no sé, f.read, abre y cierra paréntesis, y me devolvía la lectura de todo el archivo, ¿sí? Bueno, esa es la forma de escribir en este paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, self.gasolina le asigna ese valor que va a guardar gasolina. ¿De acuerdo? Y simplemente fíjense que lo que hago es imprimir un mensaje, tenemos gasolina, litros, o sea, aquí lo que les voy a pedir al usuario es que ingrese la cantidad de litros que tiene que hay de gasolina, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo, hasta ahí, lo único que va a hacer mi clase es imprimir un mensaje de este tipo. Vamos a correr para ver qué es lo que hace. Vamos a ir parte por parte para que no nos mareemos. Entonces, yo tengo una clase coche, ¿de acuerdo? Bueno, voy a crear un objeto que contenga esos objetos y atributos de esta clase. Lo voy a llamar Fitito, por ejemplo. Fitito, ¿sí? Es mi objeto y le voy a asignar la clase coche. Vos vas a hacer de clase coche, ¿sí? Y recuerden que como parámetro le tengo que pasar la cantidad de gasolina, ¿sí? Que quiero darle.
¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces les voy a Sí. decir 5 litros. Voy a correr, no, todavía no, porque simplemente creé mi objeto, ¿sí? Ahora, yo quiero que se ejecute esto que está acá. Bueno, quiero que se imprime este mensaje, entonces voy a decir que imprima fitito a ver qué ocurre. Print, fitito. A ver si no hay nada más abajo. Así, aquí. Bien. Voy a correr. ¿Ven? Me dice, tenemos 5 litros. Es simplemente lo que se hizo ahí en esa construcción. Esto, lo que les mostré, lo que acabamos de hacer es la construcción de una instanciación, ¿sí? La construcción de mi clase. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí todo bien? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos. Ahora, yo simplemente hasta aquí creé, hice una instanciación, inicié esto y creé un solo atributo que es gasolina de mi clase Una coche. cosa que no hay que calcular, los dos guiones bajos, ¿eran parte del nombre o sí, o eran para los objetos? No. Esto, este Eran parte método, eran porque es parte- un método, Ah, es así, se escribe de esa manera. Ya van a bien. ver que hay varios que se escriben así, son métodos especiales. Bien, seguimos. Fíjense, ahora dentro de esta clase, porque fíjense que estoy con esa indentación, esa sangría, si quieren uno un poco más, miren, bueno, acá les puse un cartel, defino los métodos, aquí, a partir de aquí voy a definir los métodos o las acciones u operaciones que quiero que pueda realizar mi clase coche, ¿sí? Entonces defino un método arrancar. Fíjense que siempre que quiera definir un nuevo método, voy a darle, bueno, el nombre y como parámetro self. Si es que necesito ingresar otro elemento, otra variable, entonces la voy a poner acá. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces también la tengo que poner aquí como parámetros de esta función. Pero si voy a continuar trabajando con los atributos que creé aquí en esta inicialización, entonces no necesito. Es de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pero fíjense, acá yo defino la función, la operación arrancar, y le paso este parámetro self, de yo mismo. Y digo, dentro de esa función, si self.gasolina es mayor que 0, entonces devuelvo un mensaje arranca. Si no, retorno no arranca. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Simplemente con ella le voy a decir si mi vehículo puede dar arranque o no, que va a depender justamente de el único atributo que yo le pase, que es gasolina. Si gasolina, o sea, si tiene gasolina, va a arrancar. Si no, no arranca. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede con fitito. Voy a crearlo de nuevo, fitito. Voy a decirle que sea de la clase coche. Y le voy a pasar como combustible 3 litros de gasolina. Ahora, fíjense cómo yo
quiero usar ese método, arrancar. Bueno, voy a decir print, porque quiero que se imprime en pantalla, y voy a decir fitito punto arrancar. Abren, cierran paréntesis. Como no necesito pasarle parámetros, por eso va sin argumentos aquí entre sus paréntesis. ¿Sí? Pero fíjense la sintaxis. Fitito punto arrancar. O sea, de fitito, que tiene las especificaciones de coche, voy a usar el método arrancar. Y bueno, y va a ejecutarse esto. Si la gasolina es mayor que 0, entonces arranca, y si no, no arranca. Voy a correr, a ver, voy a comentar acá. Corro esto. ¿Ven? Me pasa, tenemos 3 litros y arranca. ¿Sí? A ver, si yo le doy 0, no arranca. ¿Lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Continuemos entonces. Bien. Bueno, no solo quiero darle esa función, esa operación que pueda realizar mi clase coche, sino también, ahí esperen, sino también voy a darle este método, conducir. Acá creo otro método, defino otro método, el método conducir. Fíjense que también el parámetro es self y nada más. ¿Sí? Dentro, fíjense que también este método está dentro de la clase coche. Entonces, digo, defino conducir self y entonces si self.gasolina es mayor que 0, entonces self.gasolina va decrementando, ¿sí? En 1. Y retorna, quedan self.gasolina litros. Si no, que retorna no se mueve. O sea, si el coche, en este caso mi objeto que se llama fitito, tiene combustible, entonces que se le reste 1 cada vez que llamo a este método y que imprima la cantidad de litros que le quedan. Y si no tiene combustible, entonces que retorne un mensaje de no se mueve. ¿De acuerdo? Sí. Bien, bueno, entonces ahora voy a hacerlo arrancar. Fíjense, le paso esta cantidad de litros en mi objeto fitito. Lo puedo llamar como quiera, ¿no? Lo puedo llamar, no sé cómo se llama, bueno, le pongamos cars, no me acuerdo el nombre de... ya, El Rayo McQueen. rayo, bueno, mate, a mate lo vamos a usar. Mate, le doy el valor de... le doy este nombre a mi objeto, que va a ser de la clase coche, y le paso 5 litros de gasolina. Y quiero imprimir, arrancar, a ver si arranca, y también le voy a imprimir el otro método de mate.conducir. Abre y cierran paréntesis. Este ya le cambié el objeto, así que tengo que cambiarle. Ahí está. Voy a correr el programa. Bien. Me da los litros que tiene. Arranca y me dice, quedan 4 litros. ¿Sí? A ver si yo vuelvo a hacer que arranque, perdón, a conducir. Mate.conducir.
y me va restando, ¿lo ven? Me va restando los litros. Bueno, y así lo puedo hacer. Voy a imprimirlo hasta que quede 0. Creo que puede ser uno más. A ver, lo corremos. Quedan 0 litros. Bueno, quedan 0 litros. Y si lo quisiera imprimir una vez más, me tiene que decir que no se mueve. No se mueve. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Profesor, Sí, sí. una pregunta. Sí. ¿Tenemos que escribirlo necesariamente? ¿No se podría hacer con un bucle o algo? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿tenemos que escribirlo necesariamente? ¿No se podría hacer con un bucle o algo ¿A para qué que me lo decís a mande esto? solo? Ajá. Sí, si lo puedes hacer como vos quieras. Sí, sí, sí. Ah, Yo vale, solamente vale. para mostrarles. Bien. Ahora, fíjense, yo quiero crear otra clase. Voy a comentar esto. Miren, aquí creo una clase llamada punto, y como no hereda de otra clase, sino que es podríamos decir una clase normal, le paso como parámetros esta palabra, object. ¿Sí? O sea, es una clase que no depende de otra. Y ahora lo que voy a hacer con esta clase es representar un punto en el plano que va a tener, y esta clase va a tener como atributos las variables X y Y. ¿Sí? Un punto en el plano. Entonces, fíjense de nuevo cómo es que yo defino esta inicialización. Aquí donde hago esta construcción de punto de mi clase punto, y le paso de nuevo como primer parámetro self, y después los atributos que yo quiero que tenga mi clase, ¿de acuerdo? En este caso va a ser X y Y. Y algo que es importante es, aquí en este caso, es inicializarlos con un valor. ¿Sí? En este caso le di a X 0 y a Y también le di 0. Ahí en el cuerpo de esta función, ven, acá se hace este es el constructor de punto, y acá hago self, o sea, este self.x va a ser, a contener a x, y self.y va a contener a y. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo a partir de acá, o sea, hasta ahí yo ya creé hice la clase punto. ¿Sí? Este es el constructor de punto. Hasta ahí. Ahora quiero añadir las funciones para poder realizar ciertas operaciones, ciertos métodos que quiero hacer con un punto en el plano, además de solo representarlo. Bueno, fíjense, esta función me sirve a mí para poder detectar cuando un número ingresado no es numérico. ¿Sí? Por eso defino una función esNúmero como parámetro valor, y voy a retornar esto. Si la instancia valor es de tipo entero, flotante o complejo. O sea, esto me va a devolver un valor verdadero o falso. ¿Sí? En definitiva. ¿De acuerdo? Sí, Eso sí. es para hacer, para preguntar si esta variable valor se encuentra o es de los tipos de datos que yo pongo como segundo parámetro. Bueno, es simplemente para eso. Esta es
acá, bueno, fíjense que es algo, es lo mismo que hicimos arriba, solo que aquí es como que yo me quise asegurar de que los elementos, las variables que se ingresen, los valores, perdón, que se ingresen, se asegure de que sean numéricos. Por eso es que, fíjense de nuevo, definí la clase punto con el parámetro object, hago este constructor de punto con este método especial init, self, x igual a 0, y igual a 0. Y acá hago este condicional ya usando esa función que creé arriba. Afuera, fíjense que esta función está afuera. Y aquí pregunto, si es número de x, o sea, si esto es verdadero y es número de y es verdadero, entonces self, que se haga esto, self.x igual x, self.y igual y. ¿Sí? Solamente si los dos números x y y cumplen con ser enteros, flotantes o complejos. Si no, devuelvo un error, ¿sí? Una excepción. X e y deben ser valores numéricos como mensaje. Bueno, eso es ya lo vinimos trabajando, así que no nos debe parecer extraño. Bueno, acá fíjense que yo voy a agregar, sí, ahora sí, métodos para realizar operaciones. Y el primero que quiero definir es distancia. Voy a definir un método distancia que me permita a mí calcular la distancia de un punto a otro. ¿De acuerdo? Por eso es que fíjense, defino distancia, el método distancia, y como parámetros tiene self y tiene otro, que bueno, justamente se llama de esa manera, otro. Este otro va a ser el otro punto que yo ingrese al llamar a este método, ¿de acuerdo? Entonces lo defino y lo que va a hacer justamente este método es devolverme la distancia entre dos puntos. Y aquí está el cuerpo de esta función, de este método. Defino una variable de x que va a almacenar la diferencia entre self.x, mi primer punto, componente x, de la componente x de mi primer punto, perdón, menos la componente x del otro punto. Así como la resta de un punto en el plano. La componente y de mi primer punto menos la componente y del otro punto. Pero fíjense la notación, cómo se escribe. Self.x menos otro punto x. Y de y va a guardar self.y menos otro punto y. No se hagan problemas si no lo están entendiendo, ya cuando lo corramos va a quedar bastante claro. Y retorno, fíjense, esta es una operación matemática. Dx al cuadrado, o sea, dx por dx, más di por di, y aquí con este número le calculo la raíz cuadrada. ¿Sí? Es lo mismo que elevar todo este número a la 0.5, o sea, a la 1/2. Esto es una operación matemática, no hace falta que lo entiendan. Simplemente esto me va a permitir a mí calcular la distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos hasta acá. Quiero correr esto. Así que, como este lo dejé de usar, aquí bien, entonces ya tengo mi clase punto y el primer método que le di es calcular una distancia. Entonces, creo mi objeto punto de clase punto, que lo voy a llamar, no sé, D, una sola letra.
Y le voy a decir, vos vas a hacer de la clase punto, y le tengo que pasar los números. ¿Recuerdan? X y Y. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, le paso X primero, le voy a decir 4, y a Y le voy a dar el valor 1. Bien, ya tengo mi primer objeto de la clase punto. Ahora quiero pasarle, bueno, voy a definir otro objeto de la clase punto para poder calcular la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, creo otro objeto, le voy a llamar E, va a ser de la clase punto, y le voy a dar otros valores X y Y. Voy a darle 5 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, voy a pasarle, supongamos que tome de D como mi primer elemento, mi primer punto, y a E como el otro punto. Entonces voy a decir, bueno, como quiero que se muestre en pantalla, imprimo, print D, y de D voy a usar el método distancia, ¿sí? Que me calcula la distancia. Y como parámetro, como argumento, voy a darle el otro punto con el cual quiero que calcule la distancia. En este caso va a ser E, ¿sí? Porque eso es lo que pusimos acá. Fíjense, está D, self, y el otro punto. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Me siguen? Sí, sí, un poquito más o menos. Sí. Bien. Bueno, entonces, creo mi primer objeto de clase punto, le doy sus valores X y Y, creo el otro objeto de la clase punto con otros valores X y Y aquí lo que hago es a D usar el método distancia, y le paso como parámetro otro punto para poder calcular la distancia entre ambos, y lo imprimo en pantalla. Simplemente es hacer eso. Entonces, corre el programa y me da el resultado de la distancia entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Sí. Como como estos dos objetos que creé acá, D y E, son del tipo, perdón, son de la clase punto, entonces ambos pueden usar este método distancia. ¿Sí? O sea, yo puedo poner, en vez de que D use, puedo decirle a E que lo use, y aquí darle otro, no sé, ponerlo a D, o crear otro punto y ponerlo acá. ¿Sí? Y me tiene que hacer ese cálculo. Teóricamente esto tendría que ser igual. A ver. Bueno, me devuelve el mismo valor. ¿Lo ven? Sí. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Y si en en el método distancia pasamos más de dos, ¿cómo se puede decir? No sé el nombre. Claro, es que en realidad este método me va a servir a mí para calcular la distancia entre un punto y otro. Si yo quisiera hacer otras operaciones, Claro. hago otro método. Por ejemplo, el método restar. Quiero hacer la resta, perdón, entre dos puntos. ¿Sí? Sí. Fíjense que este también está dentro de la clase punto, y quiero hacer una resta. Entonces, le paso como primer parámetro self y una variable otro, o mejor dicho, sí, una instancia otro. ¿De acuerdo? Y lo que voy a retornar, fíjense, lo que retorno es punto, y que va a tener como coordenada X la diferencia, o sea, la resta entre self.x, la componente X del primer punto que le pase, menos la componente X del otro punto, y
la componente y del primer elemento menos la componente y del otro punto que le pase. Si quiero realizar esto, fíjense, de nuevo, doy valores, esta vez le doy R, igual, le voy a decir, vas a hacer de la clase punto, y te voy a dar 5, 3. Voy a crear otro, lo voy a llamar C, vas también de la clase punto, te voy a pasar el 0, 0, el origen. ¿De acuerdo? Y me tiene que hacer la resta, bueno, no se va a anotar, así que le voy a dar valores. 7, 1 y 7. Bien, ahora si quiero usar ese método, voy a decir print, bueno, acá lo voy a hacer al revés. C punto restar, o sea, el punto C lo voy a restar con el otro punto que va a ser R. ¿De acuerdo? Entonces lo corro y me tiene que devolver la resta. Aquí me sale un error en la siguiente función, lo voy a comentar. Corro. Sí. Miren, me imprime un mensaje, pero porque todavía yo no le di, hay algo también que tenemos que tener en cuenta, que para poder mostrar nuestro resultado como una cadena, necesitamos también utilizar un método especial, que lo vamos a ver ahora, pero para que lo podamos ver, a esta resta, vamos a imprimir las componentes directamente, ¿sí? Entonces, esto vamos a guardar en una variable, ¿sí? Bueno, vamos a guardar en la variable var. Y queremos imprimir print. No. Sí, está bien. ¿Ven? Guardo en esta variable el resultado y voy a decir que se imprima var, la componente x. Y luego la componente var.y. Eso sí lo quiero imprimir en pantalla a los puntos. Y ahí están, ¿ves? Menos 4, la resta entre estos dos valores. 1 menos 5. Y 7 menos 3 me da 4. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Continuamos con esto. Hay otra, bueno, este método me calcula la norma de un vector. Eso es muy matemático, no es necesario que lo entiendan ni que lo sepan. Simplemente me calcula la norma de un vector. ¿Sí? Y esta es la operación. Me multiplica, en este caso, como es el vector va a partir desde el origen, o sea, desde el 0, 0, hasta la punta de la flecha, la punta del vector. Por eso es que multiplica la componente x por sí misma, o sea, self.x al cuadrado, más self.y al cuadrado, y todo eso le calcula la raíz cuadrada. O sea, lo eleva a la 0.5. También me da el resultado si lo quiero calcular. Esto por si yo necesitaba realizar esa operación. Y fíjense, para poder calcular la distancia, también lo puedo hacer así. Ya tengo un punto, pido el otro que se ingrese, creo esta variable y dentro de ella voy a guardar la resta de los dos puntos y luego en el retorno le calculo la norma y eso me devuelve a mí la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Eso es muy matemático.
pero es algo, y es muy, muy parecido a lo que venimos viendo hace un ratito. Y acá fíjense, este es el método que voy a usar para devolver el resultado como una cadena. Fíjense, este es otro método especial, también con 2 guiones al principio y al final, de string, de mostrar un string. ¿Sí? Entonces lo defino este método especial y le paso el parámetro self. Esto me va a mostrar el punto como un par ordenado, porque yo lo quiero mostrar como un par ordenado. Hace un rato lo quise imprimir como un par ordenado y me salió este mensaje. ¿Sí? Porque todavía no le di esa capacidad para que realice este tipo de acción de mostrarlo como un par ordenado. Por eso es que aquí lo hago. Entonces defino este método str y voy a retornar, fíjense, paréntesis, convierto self.x, o sea, la componente x a string, más la coma, más convertido a string self.i, más el otro paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para usar esta función? Bueno, ahí lo muestro. Fíjense, voy a comentarlo de abajo. Y quiero ahora sí poder imprimir mi punto como un par ordenado. Entonces, lo vuelvo a crear, creo un objeto U con la clase punto. Le voy a dar 0, 10. Y quiero que imprima, que se muestre en pantalla el punto U como un par ordenado. Entonces lo imprimo a U, corro, y me lo muestra como un par ordenado, ¿lo ven? Aquí está. ¿Qué hubiese pasado si no estaba esto? Bueno, ya lo vimos. Miren, si es que yo comento esto, no defino ese método y quiero realizar esto, quiero imprimir el punto como un par ordenado, fíjense que lo que me muestra es esto, como una posición, ¿sí? Y unas características. Bueno, eso es importante al momento de querer realizar alguna, a mostrar algún mensaje. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, miren, por último, este método también es un método especial. Add me sirve a mí para poder realizar la suma entre 2 puntos. ¿De acuerdo? Porque si es que yo quisiera realizar una suma, miren, creo objetos punto 212, luego creo z punto 95, y si yo quiero hacer la suma entre esto, perdón, suma o resta, fíjense, quiero sumar estos 2 puntos y lo imprimo, intento de que se ejecute, me da, bueno, justamente la suma, ¿sí? Pero porque esto está definido. Si es que no estuviera, lo vamos a comentar, miren, lo comento. Ahora intento realizar esta suma y me da un error, ¿lo ven? Un error de tipo, porque quiero sumar un punto y otro. Y en realidad no lo puedo hacer porque no he definido este método para poder realizar la suma. Por eso es que en el caso de que yo desee realizar como operaciones o darle esos métodos a la clase punto de que se puedan sumar
2 puntos, entonces lo defino así. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la resta. Para la resta es esta otra función. Perdón, otro método especial. Guión bajo, sub, guión bajo, self, que es va a ser el primer punto, y el otro punto. ¿De acuerdo? Bueno, este va a devolver, fíjense, retornamos la resta entre los componentes X y Y de los 2 puntos. Y lo imprimimos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en cuanto a la herencia, miren, quiero mostrarles esto, porque no quiero que tengan dudas o que tengan problemas. Así que quiero mostrarles esto también, lo de la herencia, para que quede bien en claro. Hablábamos hace un rato de esta característica de heredar esos métodos y esos atributos. Bueno, fíjense este ejemplo súper sencillo. Aquí voy a definir una clase instrumento, y este es el constructor. ¿Sí? Defino esta inicialización, donde voy a tener el self, que es el primer parámetro que sí o sí tiene que estar, y el otro es el precio, el atributo, ¿sí? Que le doy a esta clase de instrumento. Simplemente un solo parámetro llamado precio. Un solo atributo, perdón. Entonces, self.precio va a almacenar lo que guarde este atributo precio, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser un valor numérico. Bueno, luego de construir esta clase, voy a darle algunos métodos, algunas operaciones a realizar, como por ejemplo el método tocar, que tiene como parámetro el self. Y simplemente retorna, fíjense, un mensaje: estamos tocando música. Otro método, define otro método, romper, y voy a imprimir un mensaje, eso lo pagas vos, y retorna, son tantos pesos, ¿sí? De acuerdo al precio del instrumento. Hasta aquí. Yo ya tengo mis clases, construí aquí mi clase instrumento, construí tengo el atributo y tengo los métodos, ¿de acuerdo? Estos corresponden a la clase instrumento. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero emplear esos atributos y esos métodos en otra clase distinta? Bueno, basta con crear la clase. Fíjense, en este caso voy a crear una clase llamada batería, y fíjense que le paso como argumento la clase donde se encuentran los atributos y métodos que yo quiero utilizar en esta clase batería. ¿Sí? Que van a ser los mismos: el precio y estos métodos de tocar y romper. ¿Por qué lo hago así? Porque a la batería, que también es un instrumento, también voy a tener la posibilidad de tocar la batería, y también tengo la posibilidad de que se rompa. ¿Sí? Y como no quiero realizar ninguna otra operación, solamente esa, digo que se ejecute eso y le doy este comando de pass. ¿Sí? O sea, de que se ejecute y que continúe. Creo otra clase llamada guitarra y le paso como argumento, como argumento o como parámetro la clase padre, ¿sí? Que va a ser, en este caso, la clase instrumento. O sea que instrumento es la clase padre de estas dos clases hijas, batería y guitarra. Ambas van a tener como característica el precio, y como operaciones a realizar, romper y tocar. ¿Sí?
Entonces, si es que yo quiero comenzar a utilizar estas clases, fíjense, creo un objeto llamado música, que va a tener esta clase de instrumento, y como parámetro le voy a pasar el precio. Le paso el precio. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a comentar esta línea y esta también. Ahora, de música, yo quiero saber, por ejemplo, usar este método tocar. ¿De acuerdo? Entonces digo que se imprima música punto tocar. Abro y cierro paréntesis. Lo imprimo. Bueno, me dice que hay un error de indentación. Mira, este me parece que es aquí. Línea 84. Bueno, esto ya no necesito. Lo voy a comentar. Ahora sí. Ok, entonces, decíamos que creo el objeto de este tipo, de esta clase música, le paso como parámetro el precio y quiero imprimir ese método, tocar de música. Ven y me devuelve justamente ese mensaje que está ahí en tocar. Estamos tocando música. Ahora, ¿qué ocurre si uso el método romper? De instrumento. Ven, me aparece eso, lo pagas vos, son 100 pesos. El mensaje que mostraba. O sea, hasta aquí nada fuera de lo común. Lo que sí es distinto es notar que las clases hijas también tienen estas características. Por ejemplo, yo voy a definir este objeto bata, donde le voy a asignar la clase batería, y le paso como parámetro el precio. Le di, no sé, 200.000 pesos una batería. Y le voy a decir que imprima bata tocar. Entonces, corre este programa. Y ahí efectivamente me dice estamos tocando música. Ahora, si se llega a romper, print bata punto romper. Abro, cierro paréntesis, no es necesario pasarle parámetros. Lo corro. Y me dice, eso lo pagas vos, son 200.000 pesos. Bueno, ¿lo ven? Estas clases hijas también tienen estas características, estos métodos, operaciones de tocar y romper, ¿sí? Que son de la clase instrumento, la clase padre. Bueno, eso es lo que conocemos como herencia. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Ahora, el ejercicio 1 del práctico de hoy dice esto, que nosotros creemos una clase rectángulo y que tenga como atributos la base y la altura, y que tenga como argumentos el cálculo del área. Entonces, lo que voy a hacer es crear esa clase rectángulo que le voy a dar como parámetro este object, que quiere decir que es una función, perdón, una clase que no depende de otra. Inicializo el constructor y fíjense, primero siempre
esta palabra self y luego los atributos. En este caso solo van a ser la base, que la inicializo en 0, y la altura, que también la inicializo en 0. Dentro de este constructor hago esto, self.base igual base, y self.altura igual altura. Sí, eso es para guardar los datos, los valores que pase el usuario, y guardarlos aquí en estas variables, ¿sí? Self.base y self.altura. Ahora, como método, dice que tenemos que crear el cálculo del área. Entonces defino el método área, entre paréntesis self, y retorno eso. El área es, le concateno el cálculo y lo convierto a string, que va a ser self.base por self.altura. ¿Sí? Esa es el área de un rectángulo. La base por la altura. ¿De acuerdo? Sí. Ahora voy a imprimir esto. Y me da, el área es 36. ¿Lo ven? Porque aquí yo dije, voy a crear el objeto rec de la clase rectángulo, y a esa clase le paso los parámetros. Primero la base, luego la altura, y luego hago rec.area, o sea, uso el método área de rec, y lo imprimo. Y me da eso. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es necesario hacerlo, y es desde ahí para todo el resto de métodos que creemos, que se lo utiliza de esa manera. Self.argumento. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora yo se los voy a... Sí. Si tienen dudas, díganme, así lo resolvemos igual. Ahora no le va a surgir nada, sino cuando comiencen a trabajar. Pero ese es el trabajo. ¿De acuerdo? Tienen que hacerlo, tienen que practicar, porque esto de orientación a objetos es muy interesante. Por ejemplo, nosotros en lo que hacemos robótica, ahí en el instituto, usamos los bloques CB3, pero usamos Python con esta orientación a objetos para programar los robots y hacer que realicen un montón de funciones, como de evadir obstáculos, seguir una línea, no sé, que avance hasta que detecte otro color, entre otras cosas. ¿Sí? O sea, no es algo que no... Por ahí es un poco difícil porque venimos trabajando con esa estructura de que una sentencia se ejecuta después de la otra, pero este paradigma de programación orientada a objetos también es muy interesante. ¿Sí? Y es necesario que lo podamos practicar. Así que ahora yo les voy a dejar el práctico, se los voy a subir a la plataforma, y van a comenzar a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, profe. De acuerdo, profe. Se nos superpasó la hora. Bien, Bueno, entonces voy a habilitarles el tema de hoy para que hagan un repaso y ya comiencen a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, profe. bien. Bueno, a ver, denme un segundo.
Listo. Ya está habilitado el tema ahí en la plataforma para que puedan descargar las cosas. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Ok. Bien, Nos profe. vemos la clase que Hablamos. viene. Practiquen, practiquen. Así se sacan las dudas. No, Vale, profe, nos vemos. Cuídense. Chao, chao, chao. Bendiciones, que estén bien. igualmente, Profe, profe. cuídese. Nos vemos, profe. Chao, chao.